a la luz. Ey. Ok, pongan mucho cuidado porque hoy vamos a estudiar harto. Vamos a estudiar harto para entender un concepto de algo mucho más grande. Vamos a estudiar una cosa de algo muy grande. Entonces toca que presten mucha atención. ¿Listo, amigos? ¿Listo? Ustedes me dicen. ¿Ya? ¿Ya estamos? Bueno, un abrazo para todos los amigos. Dianita, si me prestas tu teléfono o alguno para saludar a algunos de los que estén conectados. Gracias, Janis, eres muy amable, hija. Mm, qué rica el agua. ¿Listo? Ven, mi amor, préstamelo. Bueno, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos. Fercho Salamanca, un abrazo, loco, Dios te bendiga, me alegra mucho que estés por acá con nosotros. Memo Monroy dice, está mala la señal. Cuéntenme por acá si sigue mala. Juan Mono, un abrazo enorme. Mi querida Ani Zapata, ay, monito, saludes también para la esposa Karencita. Rubiela Jiménez Rosso, un abrazo, señora Rubinsky. José Manuel Malaver, papacito, un abrazo, Manolo. Dios te bendiga, amigo. ¿Quién más está por acá? Salúdennos. Bueno, les cuento que, como les contó hace un momento nuestra amiga Sonia, tuvimos la oportunidad este fin de semana de ir a hacer, bueno, de cuestiones laborales, de cuestiones de la empresa y nos tocó ir fuera de la ciudad, nos tocó ir a Villavicencio. Pero estando en la ciudad de Villavicencio les cuento que tuve una experiencia muy linda y fue de ir a visitar a una hermana en la fe. No la conocía, la conocí ese día. Eh, y fue muy, muy, muy confrontante porque mi amiga lleva 2 años luchando contra un cáncer. Y aparte de que mi amiga está luchando contra ese cáncer, tiene una niña especial y es una mujer soltera. O sea, el escenario no es muy favorable, para nada favorable. Pero ver a mi amiga sentada ahí, muy delgada, yo creo que mi amiga pesará cuánto, 37 kilos por ahí, muy delgadita. Y verla ahí sentada en el sofá de su casa y decir, sentarme es doloroso. Y ver y pensar uno que muchas veces se levanta quejándose. Pero mi amiga me decía, yo veo a Dios en todo, veo a Dios ayudarme, tanto veo al Señor que Él suple todas mis necesidades. Y cuando nos fuimos a despedir, después de haber dialogado, su hija me miró y me dijo, mi mamá va a morir. Y yo la miré a la niña, una niña de 23 años, pero como les digo, una niña especial. Lo entendí absolutamente todo, solo que alguna enfermedad produjo deformidad en sus extremidades y en su espalda, así que la niña camina con caminador. Un escenario muy complejo. Y yo la miré y yo le dije, ¿sabes algo, linda? No se trata de si tu mamá va a morir, se trata de a dónde vamos cuando vayamos a morir, porque todos vamos a morir. Tu mamá puede morir en 50 años o puede morir mañana. Y creo que fue muy confrontante porque es inevitable que en mi caso como pastor escucho mucha gente quejarse, 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 quejarse. Y cuando ves a una persona que está viviendo eso, dices, em, creo que a veces somos muy descarados. Creo que a veces somos desfachatados. Cuando alguien tiene la desfachatez de quejarse, pero no tiene una enfermedad, pero tiene comida en su casa, pero sus hijos están saludables y yo tengo que ver a alguien que está sufriendo y está diciendo, yo veo a Dios en medio de este cáncer, veo a Dios, aunque no soy mujer, cabeza de familia, era una mujer soltera. Mm, Era complejo, pero creo que esas cosas se las cuento porque la Biblia dice que nos edificamos los unos a los otros. Nos confrontamos, nos afilamos como el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre se corrige. Así que hoy, antes de empezar el estudio bíblico,
quiero que memorices algo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar en parte uno de los aspectos de la gracia que hace parte de la carta de Pablo a Tito. Y la mejor manera de orar, yo la he aprendido con el paso de los años, es orar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia me enseña qué temas quiere Dios, que yo trate con Él y cómo cada uno de esos temas quiere que yo lo exponga delante de Él. Con seguridad, toda la vida nuestra debe ser llevada delante de Dios en estos diálogos que son la oración. Pero cuando leo la Biblia me doy cuenta cómo Dios quiere a la luz de la Biblia transformar cada área de mi vida. Cuando hablo de mi matrimonio, Él quiere que yo vea mi matrimonio como la Biblia dice. Entonces mi esposa es ¿qué? Un tesoro para mí. Mis hijas son una bendición para mí. Entonces yo no sé cómo estés viendo tu vida, pero yo sí sé cuando leo la Biblia cómo Dios quiere que tú veas tu vida. ¿Sí me hago entender? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche, gracias por el privilegio que nos das de estar juntos, de estudiar juntos tu palabra, gracias por la verdad del Evangelio que cambia los conceptos que el mundo puso en nuestra vida y nos da conceptos eternos, celestiales y verdaderos. Esos conceptos y esas declaraciones tuyas transforman no solo nuestra visión de las cosas, sino la forma en la que hacemos las cosas. Hoy oro para que tu palabra transforme muchísimo más de lo que ya lo has hecho, nuestras mentes y con ello nuestras declaraciones y con ello nuestra conducta y nuestras decisiones. Te lo pedimos, Padre, porque tuyo es el poder, porque tienes los recursos y porque tu palabra es poderosa. Que tu palabra hoy se quede en nuestras vidas, provocando esos hermosos cambios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Listos para darnos este recorrido a través de la Biblia? ¿Listos? Bien atentos todos. Hoy a través de la Escritura vamos a ver algo que el Señor confirma en una carta que le entrega a Pablo para su hermano Tito. Y vamos a ir a Tito, el capítulo 2, y vamos a ir al verso 10. Pero para entender el verso número 11, diré, vamos a ir al contexto de lo que estuvo enseñando nuestro querido Saulito el día sábado, el día domingo. El día domingo, Saulo estuvo leyendo que nosotros los cristianos debemos ser un ejemplo, ¿cierto? Como hombres, siendo como hombres que sean un ejemplo verdadero de hijos de Dios, de una vida piadosa. A las mujeres les dice exactamente lo mismo, empezando a hablarles sobre que no sean chismosas. A los jóvenes les enseña que deben ser como obedientes. Y a los que se emplean, que es a todos, a menos que quiera ser un vago consumado, porque todos servimos a alguien, que debemos ser como honestos y no robarnos el tiempo y los recursos. Ese es un vago resumen. Si usted quiere ver bien lo que Saulo enseñó, la verdad me encantó. Saulito, me edificaste un montón. No sé si estás esta noche en el servicio. Espero que sí. Espero que no esté viendo el mundial lo repiten después. Pero en el verso 11, después de hablar sobre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, empleados, dice, después de citarle a la iglesia que tiene que conducirse como gente que es un verdadero ejemplo del cristianismo, les dice a ellos, no deben, voy a leer el verso 9 para que haya un contexto un poquito antes. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos, hablando de los que son empleados. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos. Y ahí metamos a todos los cristianos. ¿Sí? ¿Les metemos a todos? ¿O solo a los que son empleados? Metámoslos a todos. Sino demostrar que son buenos
y absolutamente dignos de confianza. Los cristianos todos deberíamos y debemos ser ¿qué? Absolutamente dignos de confianza. Entonces, va a pasar algo si hacemos eso. Harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva. ¿Sea qué? En todos los sentidos. En el sentido de los que son hombres, de las que son mujeres, de los que son jóvenes, de los que son ancianos, de los que son empleados. Porque hoy en día todavía, aunque hay algo de esclavitud, pues no es tan abierta como en aquel siglo, en el primer siglo. Entonces hará que la predicación y la enseñanza de nuestro Dios y Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Y entonces hoy vamos a estudiar el verso 11. Yo quiero enfatizarme en ese verso donde dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Repita conmigo, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Vuelva conmigo. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Una vez más para que se le quede. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Entonces surge una pregunta, pues, ¿cuál gracia de Dios ha sido revelada? ¿Cierto? Entonces respondamos esa pregunta. Si usted es un apologeta, usted de pronto diga, Aldo, pues es que yo entiendo la gracia, lo bendigo a usted, me parece fabuloso, se merece un aplauso fuerte. Pero hay miles de personas que dicen la gracia, pues la gracia ha sido revelada. Miles de personas no entienden con mucha claridad la gracia. Pero para definir por encima la gracia tiene muchos aspectos, pero uno de los aspectos de la gracia es que la gracia le da a personas que no se lo merecen. Pero para poder entenderlo vamos a hacer un pequeño viaje a lo largo de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted necesita entender la gracia, que a usted también lo llamó. Entonces vamos primero a ir a los textos para ir entendiendo un poquito, paso a paso, la gracia de Dios, que ha llamado a lo largo de la historia al ser humano y que consuma el llamamiento de la gracia en la persona de Cristo. Recuerde, la gracia llama a personas que no se lo merecen. Por eso tú y yo estamos acá. Pero vamos a ir a la Biblia. Cuando tú vas a Génesis, el capítulo 12, Dios está llamando a un hombre que se llama Abraham. Abraham es un hombre que viene de una serie de tradiciones que son ¿qué? Paganas. Pero Dios llama a Abraham. Y dice el verso 12 de Génesis capítulo 12. Les leo para que vayamos a la escritura y en este recorrido hagamos la tarea. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Dios está llamando aquí a un hombre que hasta el momento no ha tenido una relación ¿con quién? Con Dios. Este hombre es un hombre como tú y como yo, con defectos. Vamos a leer uno de los defectos que tuvo Abraham y que lo hace descalificable, si es que acaso lo que nos hace calificables pudiera ser talentos, dones o algún tipo de santidad humana. Vamos a leer uno de los errores de Abraham. Abraham, después de que sale, cuando el Señor le dice, él se marcha en un momento de hambruna para la nación de Egipto. ¿Para dónde? Y él le dice esto a su esposa antes de partir a Egipto. Escuche, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán. ¿La tierra de qué? Y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, ¿de la frontera de dónde?
Abraham le dijo a su esposa Sarai, vea lo que le dijo Abraham a Sarai. Esto es Génesis 12, el verso 10. Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa. Matémosle y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Entonces tenemos en Abraham un hombre ¿qué? Mentiroso, pero para usted mentir necesita construir ¿qué? O sea, un engaño. O sea que él no solo era un mentiroso, sino era un engañador. Pero para involucrar la mentira en la que él quería ser respaldado, tenía que tener una cómplice. O sea, él era un hombre que incitaba a otros a pecar. Entonces no solo tenemos a un mentiroso, sino tenemos a un engañador y tenemos a un hombre que enseña a otros a pecar. ¿Listo? Pero aún así Dios decidió llamar ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, ¿sal de dónde? De tu tierra y de tu parentela. Ahora vamos a ir a Génesis, el capítulo 28. Este es Abraham, ¿no? Ahora vamos a ir a un a un nieto de Abraham. Ese nieto se llama Jacob. Jacob, cuando Dios le llama, lo llama así. Jacob, cuando nace, para hacerlo más rápido, porque vamos a viajar a lo largo de la Biblia, Jacob cuando nace con su hermano, nace su hermano Esaú, que es el mayor, y cuando va naciendo, Jacob le tiene agarrada la pata a su hermano. Él quería salir primerito. Pues cuando su padre Isaac va a morir, ¿qué hace Jacob? Se pone de acuerdo con su mamá y cuando Isaac va a bendecir al mayor, que es Esaú, Jacob se pone de acuerdo con su mamá y como su hermano Esaú es peludo, él mata a un animal, se pone la piel del animal y cuando su papá lo toca cree que él es ¿quién? Esaú, el mayor. Su papá ya ve muy borroso, entonces lo toca y dice, ¿eres Esaú? Sí, soy Esaú. Jacob es un ¿qué? Un usurpador. Está ocupando el lugar de su hermano Esaú, a quien le compró su primogenitura por un plato de lentejas. Y Isaac bendice a Jacob, quien es el menor, no el mayor. Cuando Esaú sabe que su hermano lo usurpó, ocupó su lugar, sabe que su hermano lo va a matar y su mamá también lo sabe, así que le dice, huye porque tu hermano te va a perseguir y te va a quitar la vida. Pero Dios, que toma la determinación por su gracia, ¿por su qué? Cuando ve que este hombre ha huido y este hombre en el trayecto de su huida le llega la noche, se acuesta, pone una piedra por cabecera y Dios se le aparece a Jacob. Y dice la palabra, mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostada te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Dios decidió bendecir a un hombre porque su gracia está por encima de nuestro pecado y nuestro error. Dios va a procesar a ese hombre que tomó la decisión de hacerle esta promesa. Lo procesó durante años hasta que Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Y después de años de aprender sobre lo ruin que es el engaño, Dios le permite volver al encuentro con su familia. Y en ese encuentro
antes de llegar a su casa, a la casa del pan, el Señor le regala un encuentro y en ese encuentro le dice que va a tener que luchar por lo que tanto anhela, y es para que su nombre de usurpador, de engañador, le sea quitado. Y entonces Jacob lucha con Dios. Génesis 32. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, le contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, le respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo él me conservó la vida. La gracia se acerca a un engañador, lo pone en el proceso y en la relación correcta con Dios para cambiarle el nombre, para que la huella de su vida no sea la de un engañador, sino la de un hombre al que Dios decide transformar. Pero ahora vamos a ir y vamos a hablar de otro hombre. Vamos a hablar de José. Y cuando tú escuchas sobre José, siempre la gente halaga a José, pero yo he leído la historia de José varias veces y cuando yo la leo, José era un joven arrogante, era prepotente, era muy, muy, muy difícil de soportar. Pero vamos a leerlo para que usted entienda que la gracia llama a gente que no merece. Exacto, no merece. Dice la palabra del Señor. La narrativa bíblica menciona que José recibe de su padre, quien es Jacob, una túnica de colores. Puede leerlo en Génesis. Pero yo le voy a enfatizar, porque si no, no voy a alcanzar. Cuando él recibe esa túnica de su padre, él muestra esa túnica a sus hermanos y le cuenta a sus hermanos varios sueños. En uno de esos sueños dice que sus hermanos son 11 espigas que se postran delante de él, que es una espiga más grande que ellos. Cuando él cuenta el sueño, la forma en la que lo cuenta, llena a sus hermanos de enojo por la forma en la que lo narra. Y cuando usted lee Génesis, a lo largo se da cuenta que él también cuenta ese sueño a su padre. Y cuando le cuenta su sueño a su padre se enoja con él. Y se enoja tanto con José por la forma en la que lo cuenta, que le dice: ¿cómo así que tus hermanos y yo nos vamos a postrar delante de ti y vamos a ser tus siervos? Estamos viendo que Dios está dándole sueños a un hombre que no ha sido procesado, pero que Dios ha decidido que lo va a usar. Y es un hombre que es arrogante, que es prepotente.
y escuche. Esto está en Génesis, el capítulo 37, el verso 3. Y dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas, o sea, manojos de trigo. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron más debido a sus sueños y a la forma que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos ante ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar rebaños de su padre. Cuando llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando ovejas. Prepárate porque te enviaré con ellos. Dios está llamando a un hombre lleno de orgullo y lo está llamando por su gracia. ¿Califica? Es capaz de contar lo que Dios le revela de una manera tan arrogante que lo que provoca es odio. Estoy contándote la gracia. La gracia está llamando a un hombre ¿qué? Orgulloso, lleno de arrogancia. Pero cuando tú vas más hacia adelante, tú te vas a dar cuenta que cuando el Señor procesa a José, al ser vendido como esclavo y llegar a la casa de Potifar, aprende que ya no se postran como en el sueño. Él es el que se postra ante un hombre pagano, ¿como quién? Como Potifar. Ante una mujer pagana a quien tiene que servir y quien le imputará cargos de algo que José no hizo. Y es la esposa de Potifar, quien a raíz de ese engaño lo enviará a la cárcel porque Potifar le creerá a su esposa. Y allí pasará varios largos años José. Allí será siervo no solo de quien dirige la cárcel, será siervo de lo peor de la sociedad de Egipto, los reos y presos de Egipto. Él les servirá a ellos, porque el jefe de la cárcel lo pondrá al frente de la prisión. Allí será olvidado aunque haga y sirva a otros, porque vendrá gente condenada a la cual él le servirá, el panadero y el copero del rey, al cual él le dirá, no te olvides de mí, le dirá al copero, y el copero lo olvida durante años. Allí aprenderá que Dios sí llama, pero Dios procesa para que seamos útiles en el llamamiento. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, años después, varias décadas después, ¿sabe qué pasa? Que él mira a sus hermanos y les dice, es Dios quien permitió que todo esto me sucediera para poder salvar a la nación y a mi familia. Dios ha llamado a un hombre orgulloso. Entonces en Abraham
¿Llamó a quién? A un hombre pagano y engañador y mentiroso, ¿cierto? En Jacob llama a un usurpador, ¿cierto? Que usurpó el lugar de su hermano y conspiró con su propia mamá para engañar a su papá. Y en José llamará a un hombre ¿qué? Arrogante, que es capaz de debilitar el amor de su familia con tanta arrogancia que tiene como para que lo odien. ¿Listo? Pero ahora vamos a hablar de otro hombre, porque necesitas entender una parte de la gracia que llama gente que no se lo merece. Y vamos a hablar de un hombre llamado Moisés. Moisés, quien es el resultado de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel. Murió José, murieron los descendientes y se olvidó la memoria de aquel gran hombre que fue José como dirigente financiero y político de Egipto. Y ya llevan 400 años de esclavitud del pueblo de Israel, un poco menos, 40 menos 80, 393, sí, 390, más o menos, 390, 400 años de esclavitud llevaban, menos 80. ¿Cuántos? Sí, porque el Señor llama, han pasado 40 años, tiene cuando Dios saca de Egipto a Moisés, 40 años pasa en el desierto pastoreando ovejas, cuando el Señor lo llama. Sí, como alrededor de 360 años llevan de esclavitud, cuando el Señor permite que ya Moisés, siendo adulto, habiendo sido criado en la casa de Faraón, ¿por la hija de quién? Por la protección de la hija de Faraón, porque quien educó a Moisés fue su propia mamá. Y dice la Biblia que pasa esto, escuchen lo que dice, Dios va a llamar a un asesino, ¿a un qué? Dícese esto. Vamos a Moisés. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Entonces, aquí tenemos a un homicida. ¿Un qué? A un homicida. Él huye porque un egipcio lo ve y se le acerca. Moisés se le acerca y él, el hebreo ve a Moisés cuando se le acerca y le dice, ¿qué me vas a matar? ¿Cómo mataste a aquel egipcio? Y él tiene miedo porque cree que Faraón ya se enteró de su homicidio y huye. Y en su huida, mientras está huyendo, llega a un lugar y el Señor le habla a un homicida. ¿A quién le va a hablar Dios? A un homicida. Y le dice esto. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor la zarza que ardía, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los hombres que hemos mencionado, algunos de ellos. Dios está hablando con un asesino. Eso se llama gracia. El Dios Santo se está acercando a un hombre que no merece que Dios le hable. Pero vámonos más para adelante para que ustedes y yo tengamos una visión más amplia. Aquí Dios le va a hablar a un niño. ¿A quién le va a hablar? ¿Un niño es experto o inexperto? Inexperto. Pero miren, Dios le va a hablar a un niño llamado Samuel. Y dice la palabra del Señor en primera de Samuel.
Samuel todavía, primera de Samuel, el capítulo 3, primera de Samuel capítulo 3, verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Samuel qué? Porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más a Samuel y se levantó a donde estaba Elí. Le narró él detrás de cámara porque nos falta harto. Ya ha llamado el Señor 2 veces a Samuel y lo va a llamar por tercera vez. Las 2 veces anteriores, Samuel ha ido al sacerdote y le ha dicho: Elí, ¿por qué me estás llamando? Yo no te llamé, acuéstate. La segunda pasa exactamente lo mismo: ve y acuéstate, no te llamé. Esta es la tercera vez y le va a decir: yo no te llamé. Pero si vuelves a oír, vas a decir: Señor, habla, que tu siervo escuche. Pero estoy mostrándole la gracia que llama a alguien que tampoco tiene la capacidad para servir a alguien del calibre de Dios. Entonces, acabamos de ver gente que no califica por conductas desde el homicidio, el engaño, el paganismo, la arrogancia. Y ahora vamos a hablar de alguien que no merece que Dios lo llame porque no tiene la preparación. Entonces vuelvo al versículo. Samuel todavía no conocía al Señor. Primera de Samuel capítulo 3 verso 7. Porque nunca antes, ¿cuándo? Nunca antes había recibido un mensaje de Él. Dios está llamando a una persona que nunca ha hablado con Él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo al sacerdote. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. ¿Que era el Señor que llamaba a quién? O sea que Dios puede llamar a Saori. O sea que el Señor está llamando a cada uno de los jóvenes que está acá. Sí, amigos. Yo leo. Y Dios llamó a hombres mentirosos. Yo fui un mentiroso. Yo fui un mentiroso como Abraham. Y Dios me llamó. La gracia me llamó. Pero Dios llama a los niños, aunque los niños nunca hayan tenido una relación con Él. Pero vámonos más para adelante porque necesitamos avanzar. Usted y yo necesitamos comprender uno de los aspectos de la gracia. La gracia llama a gente que no. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Estábamos en el Antiguo, allá en el comienzo, en Génesis, Dios llamando al padre de la nación de Israel, a Abraham. Y nos vamos a ir al tiempo de la gracia, a ver si es que Dios ha cambiado. Y entonces vemos a Jesús, está caminando y mientras hace su ministerio, Jesús en Mateo capítulo 4, el verso 18 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, ¿en dónde estaba Jesús? Vio a 2 hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó. ¿Jesús qué hizo? Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Pero vamos a ampliar el panorama para entender quién era Pedro y por qué Jesús llama a un hombre así. Pedro niega a Jesús. Mateo capítulo 5, Marcos 15, verso 66 dice: mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a una fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó y dijo: no sé de quién hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a otros: no hay duda de este hombre,
es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, porque tú eres Galileo. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Jesús ha llamado a un hombre que es un traicionero, que es capaz de hacer promesas en la cara y negarlas en los momentos de ¿qué? Dificultad. Jesús ha llamado a un hombre ¿qué? Traicionero. Pero nos damos cuenta lo que pasa cuando Jesús sale al encuentro de un hombre. Y es que cada vez que Dios toma la decisión por su gracia de llamar a alguien, a pesar de lo que la Biblia narra de lo que esos hombres eran, los transforma. ¿Sí o no? Abraham lo convierte en el padre de la fe. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de naciones. A Jacob le cambia el nombre de usurpador y engañador. ¿Por qué? Por Israel. ¿Y qué significa Israel? Padre de multitudes. Bendición. En eso lo convierte. En padre de multitudes. A José lo transforma de un hombre arrogante a un hombre que aprende a servir desde lo más bajo de la sociedad, que son los presos porque sirvió en la cárcel, hasta aquellos que lo vendieron y lo odiaron. Y convierte a este hombre, que es Pedro, que es un cobarde, lo convierte en este hombre que dice este discurso. Escuchen, lo que hace la gracia no solo llama a gente que no califica, sino que transforma a esa gente que no califica en gente que se convierte en una bendición por el designio de la gracia de Dios. Hechos el capítulo 2, el verso 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas. Está hablando del advenimiento del Espíritu Santo sobre algo más de 120 personas en el aposento alto. Y este va a ser el primer discurso de Pedro, donde más de 3,000 personas se convirtieron. Aquel hombre cobarde que negó a Jesús se para frente a una multitud de más de 3,000 para predicar. Porque la gracia llama a gente que no califica, la transforma, pero también la capacita. Amén. Y dice: estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijas e hijos profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y ahí puedes leer todo lo que él cita sobre el profeta Joel. La gracia está llamando a un cobarde que es capaz de maldecir aún el nombre del Señor para librarse por causa de su cobardía. Pero necesitamos entender un poco mejor la gracia. Entonces, Lucas ve en la narrativa que recopiló la conversión de un hombre que era un ladrón. Este hombre se llama Zaqueo y lo vas a ver en Lucas capítulo 19. Y dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por toda la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Cómo se había hecho? Muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó
corriendo y subió a una higuera de sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Dios está llamando a un hombre que no califica para la sociedad de su época, porque es un ¿qué? Un avaro. ¿Qué es Zaqueo? Un avaro. Y Jesús dice a Zaqueo, Lucas 19, el verso 9, Jesús, verso 8, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, tiene que entrar en detalle en las historias, lo va a ver en Lucas 19 para que usted entre, yo lo que quiero es explicarle un aspecto de la gracia. Dice que Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si esta fe a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús le respondió a Zaqueo, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El Señor estaba llamando a un hombre que los judíos jamás aprobarían. Era el jefe de los cobradores. Ser cobrador de impuestos era ser peor que practicar la prostitución. Ahora Jesús estaba entrando a la casa del jefe de esos hombres. O sea, él era más despreciable que los cobradores de impuestos por ser el jefe ¿de qué? De todos ellos. La gracia está llamando a gente que toda la sociedad a una voz descalifica. Hay gente sumamente despreciable y les está diciendo, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. La salvación, cuando Dios llama a un hombre a salvación, la salvación deja huellas claras de arrepentimiento. Por eso el verso anterior usted ve a Zaqueo decirle al Señor, Señor, si yo le he quitado y le he robado a la gente con sus impuestos, ¿qué va a hacer? ¿Le voy a devolver cuántas veces? 4 veces más. La gracia no solo llama a gente que toda la sociedad desprecia y que abiertamente reconocen, él no califica para que Dios lo llame, pero cuando Dios lo llama, la gracia deja una huella clara de arrepentimiento. ¿Ok? Vámonos más para adelante. Entonces la gracia llama a quien no se lo merece. ¿A quien no qué? Ahora nos vamos a ir a otro hombre que es todavía más difícil de aceptar que Dios lo llame. Conversión de Saulo, Hechos capítulo 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Dios está llamando a un asesino y perseguidor de los hijos de Dios. Miren el calibre del pecado de Saulo. Abraham lo llama y Abraham es un ¿qué? Un mentiroso y un promotor de mentiras, porque le dice a su esposa que ¿qué? Que mienta. Llama a Jacob, que es ¿qué? Un usurpador porque ocupa el lugar de su hermano. Llama a Moisés, que es un asesino. Llama a Samuel, que es un inexperto, solo es un niño.
Llama a Mateo, que es un cobrador de impuestos. Llama a Zaqueo, que es el jefe de los cobradores de impuestos. Llama a Pedro, que es un cobarde. Y ahora está llamando a un asesino de cristianos, que es Saulo de Tarso. La gracia se está colando por entre las grietas del pecado humano para rescatar al ser humano. Y dice acá lo que el Señor decidió. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 9, el verso 15. El Señor le está hablando a un hombre. Ese hombre se llama Ananías. ¿Cómo se llama? Y le dice a Ananías esto. Ve, le dice a Ananías, vaya al 9:11 para que tengas un contexto. 9:11. Le dice el Señor a Ananías, Ananías, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclama Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le hace a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento. ¿Qué decisión ha tomado Dios? Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. La grieta en la fractura humana y la gracia colándose por la grieta humana para llamar a un asesino de seguidores de Cristo. Y este hombre llamado Saulo, a los pies de él pusieron la ropa del primer mártir cristiano llamado Esteban, que mientras era lapidado, asesinado a pedradas por haber predicado, habiendo sido llevado a golpes Esteban y tirado afuera de la ciudad, y mientras lo golpearon y luego empezaron a tirarle piedras, Esteban solo se arrodilló y miró al cielo mientras veía a los ángeles del Señor que subían y bajaban. Y allí Esteban glorificó al Señor y le dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Lo que hizo Jesús hizo Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano que vio Saulo, que apedreaban y asesinaban. Este hombre, este asesino, Dios ha tomado la decisión por su gracia, porque este hombre no califica, es un perseguidor, respira amenazas de odio contra la iglesia. Pero Dios ha decidido llamarlo, porque Dios llama a quien no se lo merece. Ahora vamos a hablar de otros que ya no son judíos. Esta historia empieza con Abraham, que no es ¿qué? Un seguidor del Señor que viene de una nación ¿de qué? De gentiles, y Dios ahí inicia la historia de la nación de Israel. Y aquí Dios empieza a llamar a los que no son creyentes. Y ese hombre se llama Cornelio. ¿Cómo se llama? Y Dios va a llamar a Cornelio, pero para Dios mostrar y romper la estructura de la mente de Pedro, va a hacer esto. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, que Pedro llega a la casa de Cornelio, a una casa que no tenía por qué entrar, porque los judíos no entraban a las casas de los gentiles, y si entraban iban a ser exhortados y repudiados por los judíos. Pero Pedro llega a esa casa porque el Señor le ha dicho a Cornelio que envíe unos hombres a la casa donde se hospeda Pedro y que le diga a Pedro que tiene que ir a la casa de Cornelio. Cuando él llega le dice, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me hiciste venir a tu casa? Esto me va a meter en problemas. Y Cornelio le dice esto.
Hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación acepta a los que temen y hacen lo correcto. Es correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor. Ustedes saben lo que pasó en Judea, comenzando en Galilea. Y él empieza a narrar los padecimientos de Cristo y cómo Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y mientras él está narrando lo que sucedió en Judea, que Jesús fue asesinado, pero que Jesús resucitó entre los muertos, que Dios lo levantó entre los muertos, Pedro es testigo de algo, de la gracia que da a los que no merecen. Y les dice esto: mientras Pedro aún, Hechos 11, verso 14, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ¿qué cosas? Contándoles el evangelio, contándoles que Cristo resucitó, que en él hay perdón de pecados. Dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo, que también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios. Ahora Dios está mostrando que su gracia está tocando gente, que los que creían que eran escogidos y ellos y nada más, están enterándose. Ahora nos damos cuenta que el Señor ha escogido de toda nación y de todo pueblo. Pero para entenderlo mejor, necesitamos ir a algo que pasó y me sorprendió mucho cuando yo lo estuve leyendo y cuando recapitulaba en mi mente sobre esto. Primera de Corintios, capítulo 1, escuchen el encabezado de la carta de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes, ¿en dónde? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor les den gracia y paz. Y yo le voy a contar algo sobre una profundización de quién era la iglesia de Corinto para que usted se entere. La iglesia de Corinto era una gran ciudad cosmopolita que contaba con un puerto y era un gran centro comercial principal. Era la ciudad más importante de Acaya. También estaba llena de idolatría e inmoralidad. La iglesia estaba formada principalmente por gentiles y Pablo la estableció en su segundo viaje misionero. Era una ciudad llena de idolatría e inmoralidad. La gracia colándose por las grietas de la miseria humana. Y termino para que usted comprenda y poderle dar la síntesis de esto. Apocalipsis, el capítulo 7, esto fue lo que en la visión, en la isla de Patmos, vio el discípulo amado, el apóstol Juan. Dice que Jesús le dejó ver esta visión. Alabanza de la gran multitud. Dice el capítulo 7 en el verso 9 de Apocalipsis 7. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla.
estaban delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. De Génesis a Apocalipsis, la gracia llamando a Abraham, que era un mentiroso. Luego, ¿a quién más? A Jacob, que era un usurpador y un engañador. Luego llamando ¿a quién más? ¿A quién más citamos? A Moisés, que era un asesino. Luego llamando ¿a quién más? A José, que era un hombre ¿qué? Orgulloso, arrogante, un prepotente. Luego llamando a un niño, a Samuel. Luego llamando a un cobrador de impuestos llamado Mateo. Y llamando al jefe de Mateo, que era ¿quién? Zaqueo. Le hacía título a su nombre, ¿no? Zaqueo. Y lo saqueaba. Sí. Luego llamando a un cobarde llamado ¿qué? Pedro. Luego llamando a un asesino de cristianos llamado Saulo de Tarso. Luego llamando a gente idólatra e inmoral sexual, que eran los corintios. Y luego llamando a Cornelio, que era un gentil, que no calificaba para los judíos. Y sobre ellos derramó el Espíritu Santo, sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y luego en Apocalipsis 7 vemos a gente de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Les pregunto ahora para que comprendan lo que estamos hablando. ¿De qué citó Tito hasta el verso 10? Que los cristianos, repetimos el versículo varias veces. ¿Qué dice? Amados hermanos que están al otro lado, ¿qué dice? El verso 11. ¿Qué dice? Pues la gracia ya ha sido revelada. ¿Y qué más? La cual trae salvación a todas las personas. La gracia, ¿ahora se da cuenta lo que hace la gracia? Esto lo hice porque yo y tú necesitamos recordar que no tenemos por qué hacer acepción de personas. Que la gracia ha sido revelada para darle salvación a algunos, a todas las personas. Pero que tienes que hacer deseable esa salvación por la vida que por causa de la gracia tú muestras. Escúchame, eres salvo y soy salvo por la gracia. Ahora te das cuenta que la Biblia no le esconde los pecados a nadie. ¿Leímos los pecados de esos hombres que citamos? Entonces, ¿tú por qué no cuentas tus pecados para que brille la gracia?